No sé, dependiendo de la bibliografía donde lo hayan checado, pero el aumento máximo hasta ahora de un microscopio electrónico es 450,000, porque sí bien algunas de sus tareas que pusieron hasta más, pero no hay todavía más. Entonces ahí chequen bien la bibliografía o si a veces ocupan la IA. ¿Qué pasó, Pablo? Dime. Pero ¿el aumento máximo de el electrónico de barrido y de transmisión es el mismo o varía? No, el de transmisión como atraviesa la muestra es el que tiene 450,000. Y en casi todas sus tareas lo leí bien. El de barrido va entre 250,000 a 300,000 aumentos. Ajá. O sea, es un poquito menos porque no atraviesa la muestra. Varía mucho el tipo de microscopio, por eso no hay un aumento fijo en el MEP, pero hay un rango, ¿no? Que va aproximadamente llegando a los 300,000 aumentos. Que creo que la mayoría lo tuvo bien, nada más había confusión porque algunos me preguntaron, ¿no? Que salían millones o no sé qué, o sea, no hay forma de, todavía no. A lo mejor algún día sí ya casi podremos ver las moléculas, pero todavía no. ¿Sale? De ahí en fuera todo estuvo muy bien y hay tareas muy bonitas, la verdad, que las hacen a computadora y que le echan ganitas, que se esmeran y eso habla también bien de ustedes. Y pues lo hicieron bien. Esta vez sí, creo que no hubo casi ninguna tarea que tuviera algo fuera de lo correcto. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a comenzar con la membrana plasmática, que antes de eso, antes de lo que ustedes vieron en biología, ¿quién me puede recordar las características generales de una célula animal con respecto a la célula vegetal o a las células monera, a las células protista? A ver, Pablo. Ujú. Sí, pues que su ADN se encuentra dentro del núcleo a diferencia de las otras células que lo tienen disperso en el citosol. Muy bien, una característica importante es que el ADN está dentro de un núcleo. Ajá, todo el material genético va a estar contenido dentro de una membrana igualita a la que vamos a ver ahorita, que es el núcleo, pero está dentro de la célula. Muy bien, Pablo. A ver, Kim, otra característica. Bueno, característica en general de la célula es que justo pues al núcleo a contener el material genético pues se puede duplicar en la mitosis y la membrana plasmática pues tiene propiedades de que tiene lípidos, carbohidratos y proteínas y tiene una cara externa y una cara interna. Ok, entonces, ajá, bien. Nada más puntualizando las características generales. eh, la célula animal se va a dividir mediante mitosis y meiosis. Ajá. La mayoría de las células van a realizar mitosis, prácticamente todas, y las llamamos células somáticas. Ajá. Y las que no van a realizar mitosis, que van a realizar el proceso de meiosis, que son las células sexuales, ¿vale? Que también las conocemos como haploides. Esas son solamente dos, que son donde están nuestros gametos, y todas las demás van a ser mitosis. Ajá, entonces, siempre que hay una división celular, se tiene que romper el núcleo, fragmentarse y volverse a formar bien. Entonces, ahí van dos. Una dijo Pablo, que es la presencia del núcleo, y otra dijo Kim, que es la presencia de una división a través de mitosis y meiosis. Otra más que conozcan que no se parezca a una célula vegetal o a una bacteria o ninguna de las otras células que vieron en biología. A ver, Jimena. Que se alimenta por nutrientes externos. No es, muy bien, no es capaz de producir su propio alimento. Sí puede tener reservas, o sea, las células, varias de las células que vamos a ver, almacenan cosas, almacenan nutrientes para poder alimentarse o los transforman para poder convertirlos en su motor principal, pero necesita obtener los nutrientes del medio externo. Ajá, o sea, no somos como las plantas que pueden producir su propio alimento, nosotros no podemos. Muy bien, Jim. Una más.
Entonces, ahí relacionado con eso, con lo que dijo Jimena, recuerden que nosotros no tenemos cloroplastos, mucho menos tenemos clorofila porque no vamos a realizar fotosíntesis. Entonces, es un organelo con el que la célula animal no cuenta, ajá, con cloroplastos. Tampoco tenemos vacuolas para almacenamiento como lo tiene la célula vegetal. Algo más que recuerden. Bueno, la célula es la base de absolutamente todo lo que quieran saber en cualquier área de la salud. Ajá. O sea, todo va a ser la célula. A nivel de nutrición, todos los componentes del metabolismo son celulares, ¿no? Todo lo que vamos a ver en bioquímica sucede en la célula, la embriología son células, o sea, prácticamente todo lo que vean es célula. La única materia que no vemos células es anatomía, ¿no? Pero de ahí en fuera todo es celular. La farmacología celular, la fisiología celular, la histología celular, o sea, lo que más tenemos que dominar como parte de lo básico es la célula animal. O sea, tienen que ser expertos en la célula animal porque de ahí determina que entendamos absolutamente todo, hasta cómo pasar un fármaco. ¿Mm? Entonces, primero tenemos que hablar de lo que delimita a esta célula animal, que es una membrana plasmática. A diferencia de las células vegetales o de algunas bacterias, nosotros no tenemos cápsula. Ajá, ¿recuerdan que la cápsula era todavía una capa externa que rodeaba las membranas? Bueno, nosotros no tenemos cápsula, tenemos directamente nada más una membrana plasmática. Vamos a ir viendo cada una de las características que tiene, de los componentes, de las funciones. Ya saben que si llegan a tener duda, levantan su mano, ¿sale? Yo sé que aquí hay muchos que tuvieron buenas bases de biología y que a lo mejor estos temas se les van a hacer sencillos, pero hay muchos que no. Entonces, déjenme moverle. ¿Cuáles son sus principales características de la membrana plasmática? Está compuesta, como dijo Kim hace ratito, por tres moléculas, ajá, por tres macromoléculas que van a ser lípidos en su forma unida a grupos fosfato, que son fosfolípidos. Esto para que le pueda dar las características químicas que conocemos a este tipo de moléculas, que si no tuviera ese fosfato pegado ahí a una de sus colitas de estos lípidos que vamos a ver, no sería, no, más bien no existiría la función de la membrana. Ujú. Entonces es muy importante esos fosfatos ahí en los lípidos, es lo que principalmente compone a la membrana. O sea, si a mí me dicen de qué está compuesta principalmente la membrana, son fosfolípidos. Más que proteínas, más que carbohidratos, son fosfolípidos en su casi 75% de composición, o 80%, dependiendo de dónde lo leamos, pero es el compuesto principal. Luego vienen las proteínas y luego vienen los carbohidratos. En ese orden, o sea, lo que menos tiene una membrana son carbohidratos. ¿Cuánto va a medir la membrana plasmática? Pues mide entre 8 y 10 nanómetros. Entonces, según nuestros poderes de resolución que vimos ayer, ¿con qué microscopía lo podemos ver si está entre 8 y 10 nanómetros? Pues con electrónica. Recuerden, ajá, con ambos, ¿no? Tanto el MEP para ver como el relieve, la parte externa, como el MET para ver la parte interna de la membrana. Entonces, con ambos podemos ver la membrana plasmática, pero el microscopio ideal para su estudio es el de transmisión. Ajá, por eso viene la característica número 3, que es visible con MET, porque ese es el ideal. Ajá, como ahorita vamos a ver las imágenes. ¿Por qué se le llama membrana plasmática? Tiene otros nombres también, pero ¿por qué membrana plasmática? ¿Por qué se les ocurre? El plasma, que es un componente que nosotros tenemos en la sangre, como lo vamos a ver más adelante, es prácticamente es agua, ajá, con nutrientes, con metabolitos. Entonces viene el origen de ahí, de esta separación
que hay entre el plasma dentro de una célula, o sea, líquido dentro de una célula, con el líquido que está fuera de la célula. Por eso le llamamos membrana plasmática, porque está relacionado con separar estos líquidos, estos fluidos, ¿sale? También se le puede llamar plasmalema, exactamente lo mismo. Es una bicapa lipídica, que también es un sinónimo, porque como dijo Kim, son dos capas, una capa interna y una capa externa. Y también se le puede llamar mosaico fluido porque todo el tiempo se está moviendo, o sea, es un organelo dinámico, siempre está en movimiento. Para que entren cosas, para que salgan cosas, para hacer división, o para todo. Entonces nunca está quietecita, siempre se está moviendo y si la viéramos en un 24/7, pues parecería un mosaico fluido. Un mosaico como una cuadrícula que está conformada por todas esas cabecitas de los fosfolípidos en movimiento. Es una barrera selectiva, que quiere decir que sí va a permitir que entren cosas y no va a permitir que entren otras. O sea, ella decide qué entra y qué no entra a la célula. Por eso es una barrera selectiva. Y es semipermeable porque no puede ser que no permita el paso de agua. O sea, como si hay paso de agua todo el tiempo, por eso se le llama semipermeable. Porque va a ser permeable a un montonal de cosas, pero al agua no. Entonces, al agua casi siempre la deja pasar. O sea, hay un proceso de ósmosis que ahorita vamos a revisar, entonces por eso se le llama semipermeable. Y regula el transporte de moléculas, tanto al interior como hacia afuera, como les decía. O sea, ella decide qué entra y qué va a salir. Entonces, más o menos así se ve. Vean, hay una capa externa, una capa interna, y cada una de estas bolitas con patitas que ven son los fosfolípidos, que está compuesta por esa cabecita, que es el grupo fosfato, y por las colas, que son ácidos grasos. Entonces, prácticamente todo lo que vemos es puros fosfolípidos. Entre ellos podemos tener proteínas de dos tipos, proteínas que atraviesan toda la membrana, como esta del centro, que va de un lado a otro, o sea, de la cara externa a la cara interna, o proteínas que solamente están de un lado, ya sea en la cara externa o en la cara interna. Y vamos a tener en las proteínas externas pegado azúcar, que son estas bolitas verdes que están ejemplificadas así en este esquema, que van a formar en conjunto todo el conjunto de este azúcar. Como le decíamos, ayer lo veíamos con PAS, ¿se acuerdan? Con la tinción PAS. ¿Cómo se llama ese conjunto de carbohidratos en la cara externa de la membrana? Ayer se los mencioné. Se va a teñir con PAS. ¿Carbohidratos? Son carbohidratos, pero ¿cómo se llama el conjunto de carbohidratos que están en la membrana? Glucocálix. Muy bien, glucocálix, ya sea con Z o con X, porque ambas formas está bien. Pero el glucocálix es la parte menos en cantidad de lo que tenemos en la membrana, pero si no tuviéramos esos carbohidratos ahí, la célula no podría reconocer nada. Hagan de cuenta que el lenguaje o la forma de comunicación entre células es el glucocálix. O sea, así como nosotros tenemos el lenguaje y podemos hablar, pues la célula se comunica a través de ahí, uniéndose el glucocálix a cualquier mensajero que venga de otra célula, como hormonas, ligandos a su receptor, ¿sale? Entonces, es su forma, su lenguaje, su medio de comunicación. Quiero que se imaginen durante toda la clase a la célula como si fuera una personita que tiene prácticamente las mismas funciones que tenemos nosotros en grande, ¿no? Ya en un organismo, y la célula las tiene así en pequeñito, cada una de ellas como si fuera una personita. Entonces, una de las características que tiene es que nosotros tenemos una piel, pues ellas tienen esta barrera selectiva semipermeable, que es la membrana celular. Y nosotros la piel también nos sirve para comunicarnos, ¿no? Imagínense que no pudiéramos hablar, entonces una forma también de comunicarnos sería a través de señas o a través de mensajes, a través de contacto, ¿no?
Entonces, así es como ella se comunica. Muy bien. Entonces, esta bicapa de fosfolípidos, que ya dijimos que es el componente principal, debe de tener esas características. Debe de haber dos cadenas de ácidos grasos que van a estar unidos a un glicerol. Y este glicerol es al que se une el grupo fosfato. ¿Ah? Como lo vemos aquí abajito. Tenemos al grupo fosfato unido a una molécula de glicerol que está en amarillo. Y de la molécula de glicerol que tiene 3 carbonos, vean, el carbono, como lo quieran enumerar, del 1 abajo o el 1 arriba, pero según la imagen, en el carbono 3 estaría el grupo fosfato, en el carbono 2, que sería el del medio, estaría unido un ácido graso, y en el carbono 1 o 3 estaría unido el otro ácido graso, ¿sale? Que pues, no me voy a detener mucho aquí porque lo vamos a ver en bioquímica, bien cómo es la estructura de un ácido graso, cómo se clasifican, pero ahorita quiero que recuerden que uno de estos ácidos grasos está todo derechito porque todos sus enlaces están llenos, por lo tanto es un ácido graso saturado. Y el que tiene como chanflecillo, ¿no? Que se le va el piecito de lado, es porque tiene una insaturación, por lo tanto es un ácido graso insaturado, que casi siempre es monoinsaturado. O sea que nada más tiene un doble enlace. Ajá. Bueno, entonces así está compuesto un fosfolípido, la cabeza de fosfato unido al glicerol y el glicerol a su vez unido a dos ácidos grasos. Ujú. Ahora, la región de donde tenemos el glicerol con el grupo fosfato, sus características químicas permiten que se lleve con el agua, que sea compatible el tocar el agua, por lo tanto le vamos a llamar zona hidrófila. Y esta siempre va a estar hacia afuera de la célula o hacia el interior. Es decir, si nos vamos a la imagen anterior, la zona hidrófila son todas estas cabecitas de alfiler que están hacia afuera o hacia adentro de la célula. Ajá. Y a la parte media de la bicapa tenemos todas las colas de ácidos grasos viendo entre sí, ¿no? La de la cara externa con sus colitas hacia las de la cara interna. Ujú. Muy bien. Entonces, este acomodo permite que el agua se lleve con la membrana, porque como la membrana es pura grasa, si solamente tuviera literalmente los ácidos grasos, pues no podría haber una barrera de selección, porque el agua no se lleva con el aceite, ¿no? Con la grasa, por lo tanto no tendría la funcionalidad la membrana. Necesitamos que haya una zona que sí se lleve con el agua y por eso se encuentra hacia lo que está en contacto con el plasma, ¿no? Tanto el agua externa como el agua interna. ¿Sí queda claro? Entonces, esto son la zona hidrófila y la parte central es la zona, ¿cómo se llama? Hidrófoba. ¿Por qué? Porque repele al agua. ¿Mm? ¿Hasta ahí todo claro? Sí, Ahora, hay una técnica que se hace en experimentación y en investigación que se llama criofractura, y esta criofractura es una técnica que, como lo dice su nombre, a través la cual vamos a fracturar, separar, ocupando frío, eh, estas dos capitas, ajá, tanto la cara E como la cara P. Entonces, la cara E se va a caracterizar por dos tipos de fosfolípidos, la esfingomielina y la fosfatidilcolina. Ajá, la cara E, como tiene la E, para que lo recuerden, que va hacia el espacio extracelular, o sea, está hacia afuera la cara E, mientras que la cara P está para adentro, ajá, está hacia el citoplasma, que recuerden las P's. Y esta va a tener fosfatidilcerina y fosfatidiletanolamina. Entonces, para que se acuerden, eh, las que van a estar hacia afuera es la que empieza con E, de cara E, de esfingomielina, y fosfatidilcolina, ¿no? Hagan de cuenta que la cola está para afuera. Entonces, la fosfatidilcolina en la cara externa. Y en la cara interna las otras dos, fosfatidilcerina y fosfatidiletanolamina. ¿Vale? Entonces, no son los mismos
ácidos grasos que tiene la cara E que la que tiene la cara P. Y esto da también parte de la selectividad que tiene. Ujú. Eso lo vemos después. Ahora, las proteínas, dijimos que había unas que cruzaban toda la membrana y otras que estaban solamente en una de las caras pegadas, ¿no? Las que cruzan toda la membrana se van a llamar proteínas integrales. Van de capa a capa, de cara a cara. Y las proteínas periféricas solamente las tenemos en una de las dos caras, ya sea en la E o en la P. Ujú. Y lo que decíamos del glucocáliz, como este azúcar se está uniendo a las proteínas periféricas o integrales que tenemos en la membrana, por eso es que se van a llamar glucoproteínas. Y si alguno de estos azúcares se llega a pegar a alguna de las cabecitas donde está el fosfato, bueno, entonces la estructura se va a llamar glucolípido, porque estamos juntando el azúcar con la otra macromolécula, ¿sale? Y siempre están ¿en qué cara? ¿En la E o en la P? En la E. La E. En la E, Está siempre, siempre. Muy bien, en la E. Ajá. Y entonces, ¿cuál es la función? Como les dije, es su comunicación con el medio externo. Y esa comunicación, pues, va a servir para el metabolismo, para reconocerse entre las células y para funcionar como receptores para hormonas y para neurotransmisores y para algunos otros ligandos. Ajá. Entonces, es muy importante ese glucocáliz. Ahora, hay algo también ahí nadando en este mosaico fluido en la cara externa que le vamos a llamar almadía lipídica, que es literal como una balsa, como una bolita de grasa, porque vamos a tener una molécula que nos falta, que no hemos hablado de la membrana, que es el colesterol unido a esta barquita de glucosfingolípidos. ¿Por qué se llaman glucosfingolípidos? Porque es azúcar unido a la esfingomielina o a la esfingosina, ¿sale? ¿Y qué va a hacer esta almadía lipídica? Ah, pues en donde la tenemos, dependiendo de dónde se esté moviendo, va a dar la rigidez o la fluidez a la membrana. Ajá. O sea, mientras más almadía lipídica tengamos, o sea, mientras más colesterol, más rígida va a ser nuestra membrana, que en algunas zonas pues necesita estar más dura y en otras zonas pues necesita estar más móvil y esto lo va a estar dando la cantidad de colesterol, ¿sale? Entonces, tiene menos fluidez que la membrana, contiene proteínas integrales y periféricas que participan en todos esos procesos de señalización celular, o sea, también sirve el colesterol como parte de la comunicación de la célula. ¿Y qué va a tener la almadía? Pues tiene receptores, tiene factores de acoplamiento, hay enzimas, hay sustratos, o sea, realiza algunas reacciones bioquímicas dentro de las almadías. Ujú. Y también pues va a servir para recibir y transmitir señales específicas. ¿Sale? O sea, son como ciertas zonas donde vamos a tener azúcar, donde hay glucocáliz unido a colesterol. ¿Vale? Ahora, dentro de nuestras proteínas integrales, o transmembrana, que también se pueden llamar así, vamos a tener las que nos van a servir para transportar cosas de afuera hacia adentro. Y hay unas muy famosas que se llaman bombas, ¿sale? Y las bombas van a permitir que si entra un ion un electrolito, pueda salir también, ¿sale? Como ustedes ya conocen la bomba sodio-potasio, por ejemplo, ¿no? Que permite este intercambio entre el sodio y el potasio de un lado al otro de la membrana celular. Es un ejemplo, pero tenemos con aminoácidos, tenemos transportadores de glucosa, entonces son bombas, son como puertas que ocupan energía para que entren y salgan moléculas de la célula. Hay otros tipos de puertas que no van a estar intercambiando uno por otro, sino simplemente son puertas casi siempre abiertas para que pueda entrar un electrolito como Juan por su casa, ¿no? Entonces tenemos a los canales. Entonces van a permitir el paso de iones, de moléculas pequeñas, incluso tenemos canales para agua, aunque el agua puede pasar la membrana,
También tenemos canales para agua, donde necesitamos que esa célula tenga una absorción más rápida de agua o esté más regulada la cantidad de agua, ¿sale? Entonces, esos canales la vamos a llamar difusión. Al paso de un lado al otro de la membrana la llamamos difusión. Y como aquí no ocupamos energía, se va a llamar difusión pasiva. Entonces, todo el transporte de membrana que no ocupemos energía se va a llamar pasivo. Todo el transporte de membrana que ocupemos energía para ese transporte se va a llamar activo. Ujú. Un ejemplo es que estos canales, ya veremos más adelante, nos van a permitir formar las uniones tipo nexo entre algunas células, como las células cardíacas. Se juntan los canales y formamos uniones celulares para que se unan entre ellas y se adhieran entre las células, ¿va? Pablo. Profe, pero si las colas lipídicas de la bicapa son hidrófobas, ¿cómo pasa el agua sin necesidad de una bomba o un canal? Y pasa muy poquita cantidad gracias a la ósmosis, porque pasan a favor de un gradiente de concentración que ahorita vamos a ver. Entonces, cuando es así, aunque tengamos la zona intermedia hidrófoba, el agua puede atravesar la ósmosis. Pero cuando son células que requieren una cuantificación de esa agua, porque por sus funciones necesitan tener muy controlada y muy regulada la presencia del agua, tenemos canales específicos para el agua, como las acuaporinas, que ahorita vamos a revisar, ¿sale? Un ejemplo de esas células es el riñón. El riñón, al momento de que está reabsorbiendo lo que se está produciendo en la orina, pues necesitamos que haya un control muy minucioso de la cantidad de agua que se reabsorbe o que se excreta. Entonces ahí necesitamos canales específicos porque la ósmosis no es suficiente. ¿Sí, Pablo? Ah, bueno. Ah, entonces, de las proteínas también que tenemos en la membrana, hay unas que son receptoras, que van a estar prácticamente en ambas caras para poder comunicar la cara E con la cara P, y se van a unir a un ligando. Ajá, ¿qué es el ligando? Puede ser una hormona, puede ser un neurotransmisor, algún metabolito que tiene su función específica dentro de esa célula. Entonces llega el ligando, se une al receptor que está ahí transmembrana, y ese receptor, una vez que detecta el ligando, va a enviar la información hacia el otro lado, hacia la cara P, donde vamos a tener otras proteínas que van a detectar ese mensaje o activación del receptor para que esa célula lleve a cabo una acción, una función, ¿no? Ejemplo, si el ligando es la insulina y la insulina se une a su receptor que tenemos en la membrana de algunas células, entonces va a dar la orden para que se abran canales. ¿Para quién? Para la glucosa. Ajá. Entonces, si nunca se une la insulina a su receptor, pues no se van a abrir los canales de la glucosa, entonces la glucosa se queda en la sangre, afuera de la célula. ¿Me explico? Entonces, ese es un ejemplo, las proteínas receptoras que nos van a permitir la función del sistema nervioso y el sistema endocrino. Ujú. Proteínas ligadoras o proteínas de unión para que, por ejemplo, el citoesqueleto se una a la matriz extracelular. La matriz extracelular, como recordarán las clases de salud, son todas las proteínas que tenemos afuera de las células, ¿no? Sobre todo en el tejido conectivo. Entonces, para que se una el citoesqueleto con esa matriz, necesitamos estas proteínas de unión. Ejemplo, las integrinas, que las vamos a tener en los hemidesmosomas. Lo vamos a ver más adelante, entonces todavía no se espanten. ¿Sale? Entonces, es otro ejemplo de proteínas transmembrana. Otras más, tenemos enzimas que ahí mismo en la membrana realizan reacciones químicas, como las ATPasas y las ATP sintasa que tenemos en la mitocondria para la producción de ATP. Ujú. Y otras proteínas estructurales que no, o sea, no nos van a dar función, nada más están ahí dando estructura. También pues es importante porque si no dieran estructura, pues no sería la misma consistencia de la membrana, ¿no? Entonces necesitamos también algunas proteínas que aparte de que den una función, también den estructura. Ujú. Entonces, hablábamos de este transporte de membrana que lo podemos clasificar en dos tipos, el transporte que ocupa energía y el transporte que no ocupa energía, ¿sale? Y dentro del transporte
podemos tener dos tipos. Uno que se va a dar a través de la membrana, o sea que necesitamos que haya canales, puertas, algo en la membrana, a otros que la membrana se va a modificar tanto, o sea, porque no tiene un canal, no tiene una puerta, tiene que cambiar su forma para formar una vesícula y atrapar algo del medio externo o algo de dentro de la célula y sacarlo. Ajá. A este transporte le vamos a llamar transporte vesicular. Y tenemos dos tipos. La endocitosis, cuando la célula come algo que modifica toda la membrana, o sea, es lo suficientemente grande que no cabe por un canal. Entonces la célula tiene que abrazarlo, tragarlo. Ajá. Eso se llama endocitosis. Y cuando la célula, digamos así, vomita algo de dentro de la célula para afuera, como hormonas, proteínas, lo que quiera sacar, eso se llama exocitosis. Ujú. Entonces, dentro del transporte a través de la membrana, pues vamos a tener la difusión simple, donde en la difusión simple, pues prácticamente las cosas van a pasar como Juan por su casa, ¿no? No necesitamos como tal puertas. Ujú. Vamos a tener un transporte de membrana a través de proteínas transportadoras, como lo vimos, a través de canales o a través de bombas. Si tenemos proteínas de canal, a eso le vamos a llamar difusión, pero difusión facilitada, como entra la glucosa y como entran los aminoácidos al interior de una célula. ¿Se acuerdan? Cuando vimos los temas de nutrición, veíamos que la glucosa y los aminoácidos necesitan siempre un canal para poder entrar. Eso es difusión facilitada. En cambio, la grasa no necesita ningún tipo de puerta, ni de energía tampoco, y entra entonces por difusión simple, ¿no? Como Juan por su casa. Son ejemplos de transporte de membrana. La mayoría de los electrolitos también tienen su propio canal, pero cuando el gradiente es en contra, o sea, digamos que afuera eh, tenemos más y adentro menos, eso es a favor de un gradiente, pero cuando afuera tenemos menos y adentro más, entonces es como cuando intentamos entrar al metro en hora pico, ¿no? O sea, adentro hay un montononal y afuera hay menos y para poder atravesar a toda esa gente necesitamos hacer un gasto de energía porque no podemos entrar así como así. O sea, si entráramos así como así se abre la puerta y no hay gente adentro, pues entramos y ya, ¿no? Ni energía gastamos, hasta nos sentamos a gusto. Pero cuando va muy lleno el metro, pues necesitamos invertirle más energía para poder atravesar la puerta y quitar a las personas, ¿no? Entonces, para que recuerden, si necesitamos meter energía es porque estamos en contra de un gradiente y a eso se le va a llamar transporte activo. Y la mayor parte del transporte activo ocupamos ATP para que podamos funcionar, para que pueda haber este aporte o esta inversión de energía. ¿Sale? Lo que no pasa con la difusión facilitada, lo que no pasa con la difusión simple, porque no estamos en contra de un gradiente de concentración. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, Yo tengo una duda de la proteína receptora. sí, dime. Eh, por, por ejemplo, cuando reconocen un ligando, no entendí bien qué es lo que permite que se reconozca el ligando dentro de la célula. El cambio de conformación química del receptor. Hace cuenta que cuando el receptor no tiene a nadie unido a él, tiene una forma química, ajá, o sea, tiene una estructura. Se une el ligando al receptor, cambia el receptor su estructura y entonces activa a otras proteínas que están del otro lado de la cara P de la membrana, que ellos están como a la espera de que ese receptor se active y entonces empieza un segundo mensajero, se llama así, segundo mensajero, y ese segundo mensajero es el que va a llevar la información hasta llegar al núcleo, para que el núcleo entonces haga la chamba. El mensaje es que se abran canales de glucosa, entonces pues se abren los canales de glucosa, o sea, se tiene que mandar esa información. Hay algunos segundos mensajeros que actúan directo ahí en la membrana, pero la mayoría de ellos tiene que llevar el mensaje hasta el núcleo para que el núcleo pueda realizar la función. ¿Sí, Pablo? Un cambio de conformación es un cambio estructural en el receptor. Ok, Muy bien, entonces, la difusión simple, como les dije, es entrar como Juan por su casa. Las moléculas van a tener características liposolubles. ¿Por qué? Porque eso va a permitir que no necesiten una puerta específica
para poder pasar, ¿no? Pasan a través de los ácidos grasos sin ningún problema. Entonces, todo lo que sea lipídico, todo lo que sea grasa, va a entrar por difusión simple a la célula. Ujú. Y hay algunas moléculas pequeñas que no tienen carga, o sea, que ni se llevan con el agua, que ni se llevan con la grasa, y entonces eso permite que puedan atravesar también la membrana, que es un poquito, más bien es muy poco común, ¿no? Algunos metabolitos o algunos productos de desecho pueden viajar así, pero también es muy poco común. Y recordar que es transporte pasivo, o sea, estamos a favor de un gradiente de concentración. Y los tres que deben de recordar fuera de las grasas que atraviesan la membrana es el oxígeno, el dióxido de carbono, porque son gases, son moléculas muy pequeñas sin carga, y el agua. Ujú. Entonces, esos tres tienen la capacidad de hacer difusión simple. Específicamente hablando del agua, esa difusión simple se va a llamar ósmosis. ¿Vale? Ahora, en la difusión facilitada, pues tenemos puertas, ¿no? Ya dijimos, o sea, sí van a pasar sin tanto uso de energía, pero es como en el metro, necesitamos la puerta para que puedan entrar y salir, porque si no hay esa puerta, pues ¿cómo hay el acceso, ¿no? Entonces, ¿qué van a hacer? Pues van a transportar moléculas hidrosolubles, muy importante, hidrosolubles, pero pequeñas, ajá, a través de un poro que tiene ese canal que se llama dominio de poro. Y esas proteínas canal pueden llegar a estar reguladas por voltaje, o sea que solamente se abran cuando hay un cambio eléctrico, por ejemplo, en las neuronas, ¿no? Para que las neuronas puedan liberar un neurotransmisor a través de su canal, necesitamos que haya la inducción de ese voltaje, ¿no? A través del calcio y a través de la corriente eléctrica que atraviesa todo el axón. Pues si no hay ese cambio de electricidad, de voltaje, la neurona no abre el canal, ¿sale? Entonces hay algunos canales que están regulados por voltaje, otros que están regulados por ligandos, como el que les acabo de explicar de la glucosa. Solamente ese canal va a existir cuando la insulina se unió a su receptor. Si no está unida la insulina a su receptor, no tenemos el canal de glucosa activo. Ujú. O alguna fuerza mecánica, como el movimiento de agua, como lo vamos a ver en el oído interno, ¿no? El movimiento de agua también permite que el oído interno abra sus propios canales y entonces pueda transmitirse el sonido. ¿Mm? Todo esto es transporte pasivo. Ahora, tenemos algunas proteínas transportadoras que se llaman carriers, porque pueden transportar a más de una molécula, ajá, al mismo tiempo. Ejemplo, pues tenemos la bomba sodio-potasio, que transportamos al mismo tiempo, pues el sodio y el potasio. Ujú. Cuando nada más se une a este carrier una molécula, solo una, que nada más entra y sale, lo que ocupamos obviamente aquí energía, porque va en contra del gradiente, se le llama uniporte. Ajá. Y cuando son dos moléculas, se va a llamar simporte. Uniporte, simporte. Ahora, si van en contra, por ejemplo, que una de las moléculas entra y la otra sale, pues se va a llamar antiporte. Entonces, uniporte, una molécula, ya sea entrar o salir. Simporte, dos, ya sea entran las dos o salen las dos. Y antiporte, una para adentro y una para afuera. ¿Estamos claros? Esas son las bombas. Ujú. Y que, como van en contra del gradiente de concentración, necesitamos el uso de energía, de ATP. Ahora, el transporte vesicular, que les dije que ya no es una puerta, aquí la membrana tiene que modificarse completamente para abrazar lo que va a entrar. Entonces, eso se le llama endocitosis y tenemos de dos tipos. La pinocitosis, cuando la molécula pues, no está tan grandotota, entonces la va a abrazar, pero pues, no es una molécula así enorme. Y la fagocitosis, cuando son moléculas grandototototas y es un trabajo mucho más grande el que se tiene que modificar en la membrana, o sea, es más área, más membrana la que tiene que abrazar esa sustancia. Y en la pinocitosis son sustancias más pequeñitas. Es transporte activo, o sea, se va a ocupar energía a través de la formación de las vesículas y va a introducir a la célula principalmente líquidos, o sea, el agua puede entrar por ósmosis, puede entrar por canales que se llaman acuaporinas o puede entrar por pinocitosis. Ajá. Pino
Acuérdense que pino, ¿qué es en griego? No es árbol. ¿Qué es pino? Pino es beber, ¿no? De ahí viene la propina, ¿sale? Entonces, pino es beber y entonces la pinocitosis sería como cuando la célula bebe. ¿Por qué? Porque lo que principalmente va a guardar es agua, pero también puede meter moléculas menores a 150 nanómetros, y si son menores a 150 nanómetros, entra como pinocitosis. Este proceso depende de que dé la orden una proteína intracelular que se llama clatrina, pero cuando la clatrina no está haciendo su función, o sea, cuando no se une a la cara P, entonces la pinocitosis se activa. Si la clatrina está activa, se activa la fagocitosis. Entonces, como que la clatrina va checando, es agua, son proteínas chiquitas, no me ocupan. Pero si es una proteína grandotota o es un bicho o algo más grande que no va a ser pinocitosis, sino fagocitosis, entonces la clatrina se une para ayudar. Ujú. Por eso llamamos que es clatrina independiente y a la fagocitosis es clatrina dependiente. ¿Sale? Entonces, vean tantito acá este ejemplito para que les quede más claro cómo se da la unión. Entonces, en el caso de la endocitosis por receptores, habíamos dicho que siempre va a ser transporte activo, o sea, ocupamos energía porque vamos en contra de un gradiente y vamos a ocupar la clatrina, ¿sale? Para que se pueda introducir el objeto. Entonces, hagan de cuenta que tenemos el receptor en la membrana. Se une lo que vaya a entrar a ese receptor, que sería esta bolita azulita, y entonces el receptor se activa y hay una proteína que se llama adaptina, que la adaptina es la que va a jalar a la clatrina para que se vaya pegando a ella y entonces se pueda empezar a formar esta vesícula y empezar a abrazar lo que va a entrar. ¿Me explico? Y ya una vez que se forma la vesícula, pues la clatrina se separa de la vesícula y se puede otra vez reusar, reciclar, tanto la clatrina como la adaptina. Ujú. Pues son proteínas que ayudan a la formación de esta vesícula para que pueda la célula fagocitar cuando hay un ligando que se une al receptor. Ajá, por ejemplo, esto es muy, muy común en las hormonas. Pues la hormona llega, se une al receptor y dependiendo de lo que sea el mensaje, puede ser que vamos a fagocitar algo. Otro ejemplo, los macrófagos, ¿no? Que los conocemos bastante bien, cómo realizan su proceso de fagocitosis. Hay un receptor que está sensando que hay el contacto con una partícula del bicho, ¿no? Me voy a tragar una bacteria, pues entonces el receptor detecta un cachito de la cápsula de la bacteria. Entonces, esa es una bacteria, ahora le va para adentro para matarla. Esto es una célula que tenía un virus, ahora le va para adentro. Es un cacho de parásito. Entonces, ese receptor detecta el cacho de bicho y con ese cachito de bicho, pues ya la célula va a hacer toda esta formación de la vesícula para que se meta adentro lo que va a comer. ¿Ok? Y también cuando va a expulsar la membrana cualquier elemento, necesitamos también que la membrana dé acceso o permita expulsar ya sea una hormona o ya sea una proteína, algo que va para afuera de la célula, necesitamos que la membrana nos dé chance. Ahora, hay dos formas de que la membrana expulse algo. Cuando hay un estímulo, se llama exocitosis regulada. ¿Por qué? Porque yo necesito que alguien me dé permiso o me dé el aviso de que eso debe de salir. Cuando no es así, entonces se llama constitutivo y es todo el tiempo está activada la salida de esa sustancia. ¿Sale? Entonces, constitutivo quiere decir que siempre se está liberando algo, regulado quiere decir que solo se va a liberar cuando hay un estímulo que lo desencadene. En un ejemplo del constitutivo, las inmunoglobulinas por las células plasmáticas, ¿no? Esas se están enviando prácticamente de forma constitutiva hacia afuera de la célula. O el procolágeno por los fibroblastos todo el tiempo están produciendo colágeno.
Y cuando tenemos un estímulo externo que favorezca la salida de algo, entonces vamos a decir que tenemos un estímulo regulador, que solamente cuando se une a un receptor puede liberarse cierta molécula. Por ejemplo, la tiroides, necesitamos que salga de la tiroides la T3 y la T4, pero la T3 y la T4 solamente se van a formar si la hipófisis manda la señal, que se llama TSH, ¿no? Manda la señal a la tiroides para que la tiroides pueda liberar T3 y T4. ¿Me explico? Entonces, esto ya es regulado. Hay un estímulo que me está permitiendo que ocurra la exocitosis. ¿Dudas? ¿No? ¿Segurísimos? Déjenme nada más conectar tantito la computadora. Den un minuto. Listo. ¿No hay dudas, niños? ¿Del transporte de membrana? Entonces vean aquí una imagen para esquematizar. La secreción constitutiva de exocitosis, pues todo el tiempo está activa. Ajá. En cambio, a la secreción regulada, por ejemplo, los neurotransmisores, no se va a liberar el neurotransmisor si el calcio no da la orden. Ajá. Se tiene que unir el calcio a la membrana para que esto permita que la vesícula se fusione con la membrana y pueda haber exocitosis. Listo, acabamos el primer temita. Mande, Pablo. Em, en la pinocitosis, pues dijo que la clatin, clatrina era independiente, ¿no? Entonces, si no se une a la adaptina, ¿cómo es que se forma la vesícula? Es, no está regulado por la clatrina, pero hay otras proteínas pinocíticas que no son tan importantes o tan relevantes, porque aquí la clatrina, o sea, se menciona tanto en la fagocitosis, porque la clatrina, hay enfermedades dependientes de la clatrina, ¿no? En donde va a estar afectada la fagocitosis de las células, pero la pinocitosis no. Y realmente la vesícula que se forma cuando está entrando agua es bien pequeñita, o sea, prácticamente puede hacer el proceso sin que la adaptina le ayude, ¿no? Y mucho menos que jale a la clatrina, porque por eso no la necesita. Hay otras proteínas, sí, que pues vienen en el libro, pero no son necesarias aprendérselas porque no tienen importancia médica. Entonces, algo que siempre tienen que discernir cuando estudien, por ejemplo, biología celular o estudien histo, en cualquier materia en general, es si hay algo clínico, si hay una relevancia médica, eso se los van a preguntar y eso se lo tienen que saber. Si no hay, no lo hagan porque se van a dar cuenta, ¿no? El ROS, el libro de histología, trae kilos de información que no van a ocupar ni que les van a preguntar. Entonces tienen que empezar a discernir eso. Entre el conocimiento que de verdad importa y el conocimiento que pues es paja, que nada más está de más. Y si lo quieren saber está bien, pero pues el objetivo de aprender en la carrera es
ayudar a una persona, ¿no? Que tenga algún valor clínico. Hay mucho conocimiento, muchísimo que no tiene valor clínico, como las proteínas de la pinocitosis. ¿Sale? Bueno, Perfecto. entonces vamos a ver el siguiente tema, que es el núcleo celular. El núcleo es prácticamente es la membrana que acabamos de ver. Como todos los organelos membranosos, van a tener esta misma membrana, la misma, porque se formaron de ahí, pero con características específicas, ¿sale? Entonces, el núcleo es esta membrana, más aparte el material genético que está dentro de él. Ahí tienen una imagen en la portada de una microscopía electrónica de transmisión del núcleo con su nucleolo y toda la demás cromatina dispersa dentro del núcleo. ¿Vale? Entonces vamos a ver cómo está constituido. Entonces, el núcleo, si lo definiéramos, es un compartimento celular, ¿no? Es una parte de la célula que va a estar limitado por membrana y que en las células eucariontes, en la célula animal, específicamente va a contener el genoma. ¿Ok? O sea, como lo dijo Pablo al principio, ¿no? O sea, una de las cosas que nos separan de otro tipo de células es que nuestro material genético va a estar ahí dentro y eso le da muchísimo más protección y selectividad para cuidar al DNA. Entonces, ¿qué características va a tener? Que podemos encontrar este núcleo en dos formas, según la etapa del ciclo celular en la que se encuentre. Podemos tener el núcleo en interfase o en división celular, que la mayoría de las veces el núcleo va a estar en interfase. O sea, ver un núcleo en división, como las imágenes que vimos ayer con Fulgen, pues es muy difícil, ¿no? A lo mejor si queremos exactamente estudiar el núcleo en división, pues vamos a estar haciendo investigación en eso, o hay que estar esperando que el núcleo se divida, pero casi siempre está en interfase. Y la interfase está compuesta, recuerden, por la fase G1, la fase S y la fase G2. Almacena el genoma, ya lo dijimos, y guarda toda la maquinaria para estos procesos que van a odiar en bioquímica que se llaman transcripción y replicación, que son procesos extremadamente complejos que veremos en su momento. ¿Sale? Pero toda la maquinaria la tiene ahí dentro el núcleo. Ahora, ya dijimos que lo vamos a estudiar principalmente en interfase. Entonces, en interfase, ¿qué es lo que le podemos ver a ese núcleo? ¿Qué componentes tiene? Porque no va a tener los mismos componentes durante la división, porque recuerden que para una división celular el núcleo tiene que desaparecer, pues prácticamente no existe cuando está en división celular. Pues en interfase, ¿qué componentes tenemos? La cromatina, el nucleolo, la envoltura nuclear, que es nuestra membrana del núcleo, y el nucleoplasma, que sería todo el citoplasma, pero que está dentro del núcleo, ¿sale? La cromatina, antes de ver específicamente qué es la cromatina, ¿alguien me lo puede intentar definir? ¿Qué es cromatina? Pues es como un líquido que está dentro de la célula y también pues ahí sí se une con, o sea, que ahí van adentro pues, del líquido van a estar los organelos y ese es el no, la cromatina es diferente, lo confundí con el citosol, perdón. Ah, no, no te preocupes, Pablo. Sí, cromatina, ¿qué es cromatina? O sea, el nucleoplasma es lo que decías, ¿no? Es el líquido dentro del núcleo con todo lo que haya dentro. O sea, el agüita dentro, el citoplasma, pero dentro del núcleo. La cromatina. Eso es lo principal, pues el núcleo principalmente es cromatina. ¿Qué es la cromatina? Es el material genético que después en la división se va a hacer en cromosomas. Ah, es el DNA unido a proteínas en diferentes fases de condensación, cuando el objetivo es formar los cromosomas para la división celular, pero esos cromosomas solo se van a formar cuando la célula ya está en una fase de división, o sea, en la profase. Entonces, en un núcleo en interfase nunca vamos a ver cromosomas, jamás. Entonces, ¿cómo está el material genético? En forma de cromatina. Hagan de cuenta que es como perdón, Frida, dime. Se supone que después se enrollan en las histonas, ¿no? Ya de ahí se forman los cromosomas. Muy bien. Hagan de cuenta que el material genético
Es como si fuera una bola de estambre, de las típicas bolas de estambre de gato. Ajá, esas. Y esa bola de estambre es un cromosoma. Entonces, es la forma más compacta que podemos tener la cromatina. Pero durante toda la interfase, ese hilo, el estambre, no está compactado, está suelto. Y entonces, cuando ya llega el momento de la división, se forma la bola de estambre nada más. Pero en todo el momento de vida de la célula, ese estambre está suelto. Ajá. Eso es la cromatina. Y como lo dijo Frida, vamos a tener unas proteínas que se llaman histonas, que son las que van a empezar a enrollar este estambre para ir formando la bola grandota de estambre. Ahorita lo vamos a ver más adelante. ¿Y el nucleolo qué es? ¿Qué vieron en biología? ¿Qué es el nucleolo? No lo googleen. ¿Qué vieron? ¿O no lo vieron? Es como el centro del núcleo donde se almacena, bueno, se concentra todo el material genético. No, Gael. ¿Alguien más? Es donde se sintetizan los ribosomas. Bien, Jimé, gracias. El nucleolo es cromatina aeroespecífica, donde vamos a tener los genes para la formación de las subunidades ribosomales. Ajá. Donde vamos a tener los genes que van a formar los ribosomas. Eso es el nucleolo. Es un cacho de cromatina que está muy pegadita, se está muy unida, y tenemos los genes necesarios para que empiece a formarse el ARN ribosomal. Ese es el nucleolo. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, primero, ¿cómo clasificamos al núcleo aquí en histología? Dependiendo de en qué parte de la célula va a estar. Podemos decir que el núcleo es excéntrico cuando está en cualquier zona que no sea el centro. Ajá, o sea, si no está en el centro de la célula, es un núcleo excéntrico. Si está en el mero centro, pues se va a llamar central. Si está pegado a la membrana de la célula, pero en la parte de abajo, entonces se llama basal. Si está casi pegado, pero no toca la membrana, parabasal. Y cuando no cabe dentro de la célula y lo aventamos para un lado de la membrana, se le llama rechazado a la periferia. Ajá, que aquí en el dibujo se los puse hacia arriba, pero casi siempre está de ladito. Como en el caso del adipocito, ¿no? Que el adipocito está lleno de grasa y que ni el núcleo le cabe. Entonces el núcleo está rechazado a la periferia. Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque cuando ustedes vayan describiendo las células en las imágenes histológicas, me van a decir qué localización tiene el núcleo. Si el núcleo es excéntrico, si es basal, si es central, si es parabasal, si es rechazado a la periferia, ¿ok? Nada más hay esos. Entonces no inventen, ¿no? No inventen de que el núcleo está de ladito o el núcleo está para arriba. No, no hay. Nada más son estas 5 opciones, ¿va? Ahora, ¿qué más le vamos a decir al núcleo? Pues vamos a ver si está redondo o está alargado. Pero puede haber otras formas del alargado. El alargado puede ser arriñonado, o sea, que tenga forma de riñón, como ahorita vamos a ver ejemplos. Ahosado, que tenga forma de uso, como de donde se pinchó la cenicienta, ese es un uso, el uso de la carreta. Tiene formita así como de llama, ¿no? Eso es ahosado. Bilobulado, pues que se parte en dos, pero sigue estando unido, y multilobulado como choricito. Vamos a verlos ahorita. Luego, el número de núcleos. Si tiene uno, pues la célula la vamos a llamar uninucleada. Si tiene dos, binucleada. Si tiene más de dos, multinucleada. O si no tiene, pues anucleada, como el eritrocito, ¿no? Que no tiene núcleo. Por el tamaño, podemos tener el núcleo relación 3:1 con respecto al citoplasma. O sea, un núcleo chiquito, decente, ¿no? Normal, que la mayor parte de las células es citoplasma y un tercio el núcleo, o al contrario, que el núcleo ocupe 2/3 del citoplasma y citoplasma nos tengamos un tercio.
El caso típico es el linfocito, que tiene un núcleo grandototote, ahí lo tienen en la imagen, el linfocito rodeado de eritrocitos que no tienen núcleo. Por eso se ve así el centro pálido, porque los eritrocitos no tienen núcleo. ¿Qué tinción es esa, niños? A ver, integrando lo de ayer. H y E. Bien, Kim, porque estás viendo morado y rosa, pero acuérdense que estamos viendo sangre. Y el HY no nos sirve para ver sangre. Piensa. Gimsa si fuera médula ósea. Ya lo dijo Elian. Muy bien, Elian, es right. ¿Sale? Entonces, vayan uniendo poco a poco el conocimiento. Si no le saben todavía, ni se preocupen, porque el caso es que cuando estén en la facultad se lo sepan. Ahorita es para que se equivoquen y se equivoquen. Entonces, es right. Muy bien. Ahora, por la cromatina que el núcleo tenga, si la cromatina no está súper condensada, o sea, tenemos la cromatina así medio dispersa, todavía no está, eh, todavía las histonas no empiezan el proceso de la condensación, entonces se le va a llamar núcleo de cara abierta, o sea, el núcleo se va a ver como, pues no se va a ver completamente oscuro, se va a ver lo que hay adentro del núcleo, se puede llegar hasta ver el nucleolo. A esa cromatina, que no está tan condensada, le vamos a llamar eucromatina. ¿Mm? Y casi siempre se ve el nucleolo, entonces cuando veamos un núcleo así, le vamos a ver un ojito, ¿no? Porque se alcanza a ver el nucleolo. Y cuando la cromatina está muy condensada, porque es una célula que pues prácticamente no se va a dividir, entonces pues, o sea, no está activa metabólicamente, pues la cromatina está toda hecha bola, porque pues no hay una formación no hay una mitosis activa donde se tenga que dividir, entonces a eso se le llama heterocromatina y se le llama núcleo de cara cerrada. No se ve el nucleolo. Está todo negrito. Núcleo de cara abierta, vemos nucleolo porque está formado por eucromatina, y el núcleo de cara cerrada no se ve el nucleolo porque está todo condensadito y se ve la heterocromatina, o se le llama más bien heterocromatina. Entonces, vamos a profundizar en qué es la cromatina. Pues la cromatina es el ADN unido a proteínas. ¿Cómo se llaman esas proteínas? Histonas. Y ya habíamos dicho ayer, hace que el núcleo se vea morado, ¿no? Da la basofilia al núcleo cuando lo teñimos con H y E. ¿Por qué? Porque dijimos que la hematoxilina es una base que tiñe ácidos. Y entonces el DNA, aunque tiene proteínas, pero es principalmente DNA, entonces se va a teñir morado, basófilo, ¿ok? Es fundamental para la condensación y el empaquetamiento del DNA, es decir, es necesaria para la división celular. O sea, si no tuviéramos cromatina, pues no hay división celular. Obviamente, pues no hay material genético, entonces, ¿qué tendremos que dividir? Pues nada. Y ya dijimos que hay dos tipos, la eucromatina y la heterocromatina. La EU permite la transcripción, o sea, la vamos a encontrar en células activas. Eh, Casi no se va a teñir, por eso se alcanza a ver el nucleolo. Y un ejemplo es que va a estar presente en células donde tenemos mucha síntesis de proteínas, ¿no? Por ejemplo, la neurona, que todo el tiempo está sintetizando neurotransmisores, va a tener eucromatina. Por eso siempre a la neurona le podemos ver el nucleolo. En cambio, las células que tienen heterocromatina, pues no permiten la transcripción, y si no hay una transcripción, porque está toda hecha bolita la cromatina, pues no va a haber formación de proteínas nunca, no va a haber síntesis de proteínas, por lo tanto vamos a encontrar la heterocromatina en células inactivas, que se va a teñir muy bien con la hematoxilina, y ya vimos que con Fulgen también, y va a estar presente en células con poca actividad, pues no hay chamba, ¿no? Son células viejitas, por ejemplo. ¿Cuál es un ejemplo de célula que pues casi no tiene proteínas, casi no se divide, de las que han visto en salud conmigo o de las que conozcan? A ver, recuerden en el cartílago o en el hueso. ¿Cuáles eran las células inactivas que solo dan estructura? ¿Cómo se llaman los fibroblastos del cartílago, que andan siempre produciendo colágeno, acá también chambeadores? Condroblastos. Los condroblastos, ¿no? Esa es su forma activa. La Y la forma inactiva, cuando ya no, condrocitos.
Exacto, cuando ya no hacen Los colágeno porque ya condroblastos. acabaron de chambear, se llama condrocito. Entonces, el condroblasto tendría eucromatina, mientras que el condrocito tiene heterocromatina. Ajá, otro ejemplo con el hueso, el osteoblasto es una célula activa, tiene eucromatina porque todo el tiempo está sintetizando la matriz extracelular del hueso. Pero el osteocito, pues ya no, entonces es una célula inactiva, tiene heterocromatina. ¿Me explico? Muy bien. Ahí está la cromatina. Ajá. La EU casi siempre se va a ver más clarita porque no está condensada, mientras la heterocromatina se ve más oscurita. ¿Ya vieron? Entonces aquí mismo podemos encontrar tanto la eucromatina en gris claro y en negrito la heterocromatina. ¿Mm? ¿Qué microscopía es? Eléctrica, Electrónica. electrónica de Electrónica. transmisión. Electrónica de transmisión. Muy bien. Ujú. Entonces, cada vez que veamos imágenes, les voy a estar ahí solicitando que las vayan describiendo para que practiquen. Muy bien. Luego, entonces, la cromatina que no ocupamos, ¿no? Por ejemplo, el cromosoma X, como sabemos, todos tenemos un par sexual de cromosomas, que en la mujer es XX y en el hombre es XY. Pero nada más sirve una X. O sea, en la mujer, por más dos X que tenga, solo uno es lo que la hace mujer. El otro no le sirve. Entonces, ¿qué pasa con ese cromosoma X? Pues siempre se va a quedar condensado, o sea, porque nunca va a sintetizar proteínas. O sea, la información de ese cromosoma no me sirve para la síntesis de proteínas, por lo tanto, no necesito hacer transcripción. Entonces, siempre queda empaquetadita esa cromatina, hecha bolita. Entonces, le vamos a llamar cromatina hipercondensada, o también la pueden encontrar como cromatina facultativa, y cuando lo vemos al microscopio en algunas células se alcanza a ver y se le vamos a llamar corpúsculo de Barr. También no sé si lo han escuchado como palillo de tambor. Entonces, este corpúsculo de Barr, que fue el que lo descubrió, es esa colita que se le ve al núcleo en algunas células y que es la cromatina que jamás se va a descondensar, nunca, nunca, porque no me sirve para código genético, o sea, no va a sintetizar proteínas, ¿sale? Y entonces esta era una forma de poder determinar el sexo también, ¿no? Si vemos el palillo de tambor en un hombre, pues no es niño, ¿va? Es niña. Entonces solamente se ven mujeres, solamente, y no lo vamos a ver en todas las células, solamente en los neutrófilos y en las neuronas podemos encontrar el corpúsculo de Barr o palillo de tambor. ¿Sale? Entonces, ¿cómo va a ocurrir esta condensación de la cromatina? Eh, pues primero, ya cuando la célula acaba la interfaz y va a empezar la fase M, en la fase inicial de la fase M que se llama profase, entonces la cromatina ya se tiene que condensar rapidísimo para formarme los 23 pares de cromosomas. Y entonces puede ocurrir la división celular. En toda la interfase no había cromosomas, ¿no? Dijimos que solamente era la cromatina en diferentes estadios de condensación, dependiendo si es una célula activa o inactiva, pero no teníamos cromosomas. Aquí ya. Entonces, para que pueda ocurrir esta condensación de la cromatina, necesitamos a las histonas. Que estas histonas se agrupan en un grupo de 8 histonas y formen un octámero. Octámero, pues porque son 8 histonas. Ajá. Y van a formar como si fuera un yoyo. Entonces, este octámero es como si fuera la bolita del yoyo, en la cual dentro del yoyo, de la estructura del yoyo, se va a enrollar la cromatina. Ajá, entonces para eso sirven las histonas. ¿Qué caracterizan a las histonas? Que son proteínas ricas en lisina y en arginina. Van a neutralizar esa carga negativa que tiene el DNA. Entonces también son importantes para neutralizar la carga. Y son las que van a realizar la compactación o condensación del ADN para la formación de los cromosomas. Entonces, ¿cuáles son las que tenemos? Pues le vamos a poner un numerito, ¿no? Histona 1, H1, H2A, H2B, H3 y H4.
Entonces, vamos a tener pares. Tenemos 2H2A, 2H2B, 2H3 y 2H4. La única que no va a formar parte del yoyo es la H1. La H1 lo que hace es como si fuera clips, ¿no? O grapas que van, una vez que ya se enrolló, le voy a poner una grapita, que sería una H1, para que no se vaya a soltar esa parte del yoyo. Para que en el siguiente yoyo pueda otra vez enrollarse y otra vez pongo otra grapita y así. Entonces va a mantener unida el DNA al octámero. ¿Me explico? Esa es la H1. La H1 no forma parte del octámero de histonas. ¿Ok? Y esto es lo que va ocurriendo. Entonces, primero, si lo vemos en el ancho, ¿cuánto mide la doble hélice de DNA? Como lo vamos a ver en bioquímica al final del curso, mide 2 nanómetros. Entonces, después vamos formando estos yoyitos, que son los octámeros de histonas, y se va a enrollar en el yoyo. ¿Cuántas vueltas le va a dar por yoyo? 2.5. O sea, 2 vueltas y un cachito. 2 vueltas y un cachito. Ajá. Y ya es cuando lo va uniendo el H1 para que quede sujeto y ya no se deshaga ese enrollamiento. Ahora ya no va a medir 2 porque estamos enrollándolo. Va a medir 11 nanómetros. O sea, cada vez se va haciendo más gruesa. Ajá. Luego, vamos a ir, perdón, esto no se llama doble hélice de DNA, a los yoyos más el enrollamiento del DNA le vamos a llamar nucleosoma. Nucleosoma. ¿Qué es un nucleosoma? Pues cuando ya están enrollados las 2.5 vueltas en cada uno de los octámeros de histona. Luego, estos nucleosomas empiezan a compactar entre ellos, se van a unir para formar un solenoide. El solenoide mide 30 nanómetros, entonces ya está más comprimido, ¿no? Ya está más ancho porque se va apretando lo más que se pueda. Y luego el solenoide lo vamos a empezar a formar en dominios de bucles, como si fueran espirales, pero apenas son muy delgaditos, miden 300 nanómetros. Y luego estos espirales los vamos a apretar todavía más, ¿no? Bueno, no nosotros, las histonas, lo aprietan todavía más hasta que se hace una fibra de 700 nanómetros que se llaman espirales condensados. A esos espirales condensados también le podemos llamar, porque vamos a tener dos. Ajá. Entonces, uno de un lado y otro del otro lado unidos. ¿Cómo le llamamos a esos espirales condensados que me están formando ambas patitas del cromosoma? Si suman 700 nanómetros más 700 nanómetros, tendríamos el ancho del cromosoma, que son 1400. Ajá, o sea, pasamos de 2 nanómetros hasta 1400 nanómetros. Está muy ancho ya tenemos la bola de estambre completamente condensada. ¿Cómo se le llaman a estas patitas que tiene el cromosoma? A los brazos del cromosoma, ¿cómo se le llama? Lo pueden confundir con la cromatina, pero no es cromatina. ¿Cómo se llama? ¿Cromátidas? Cromátide. Muy bien, cromátide. Ajá, y cada cromosoma está hecho de 2 cromátides unidas por el centrómero. Entonces ya, ahí ya tendríamos nuestro cromosoma. Esto ocurre pues 46 veces, ¿no? Porque tenemos 23 pares de cromosomas. Y ya puede ocurrir la división celular, donde la mitad de los cromosomas se van a ir para un lado y la otra mitad para el otro. Así vamos bien. Obviamente, esto es mucho más complejo. Lo van a ver en embrio, cómo ocurre todo el ciclo celular para que ocurra esta fase M y todo esto, la fase de la fase S, o sea, es más complejo, ¿no? Y tiene sitios de control y todo. Pero eh, cuando lo veamos en bioquímica, la conformación del DNA y cómo ocurren los procesos de transcripción, replicación, también lo vamos a repasar. Entonces, ahorita es la primera vez que lo están viendo, pero lo van a ver varias veces en el curso y en la carrera lo ven muchísimo. Entonces, doble hélice, 2 nanómetros, nucleosoma, 11 nanómetros, solenoide, 30 nanómetros, bucles,
300 nanómetros, espirales condensados o cromátides 700 nanómetros y el cromosoma ya en la metafase 1400 nanómetros. Sí son preguntas de examen departamental, sobre todo el nucleosoma y el solenoide, ¿no? La medida, 11 nanómetros y 30 nanómetros. ¿Vale? Y ese es un dibujo del doctor Casanova, que fue profesor del departamento de histología hace muchos años. Y hacía dibujos bien padres. Ahí en el Atlas de Histología, que es una herramienta que tienen todos a la mano, es gratis, el Atlas de la Facultad de Medicina. Lo googlean así, pónganle Atlas de Histología, Facultad de Medicina, y ahí van a poder ver todas las imágenes de todo lo que hay, de todo el cuerpo, ¿no? Por si les da curiosidad, ya pueden entrar a verlo, porque lo vamos a ver de todas maneras en todas las clases, todas las imágenes, pero para que se vayan dando una idea. Y vienen estos dibujos del doctor Casanova, pues muy representativos, ¿no? Vemos cómo se comienza desde aquí, desde la doble hélice del DNA y cómo se van enrollando. Vean, 2.5 vueltas en el octámero de histonas, y aquí la que parece un barrilito es la H1, como ese clip que les dije que está fijando al octámero de histonas la cromatina. Y luego aquí tendríamos otro y otro, por lo tanto esto se llama nucleosoma, ¿no? Y luego cómo se va formando el solenoide, hasta que tenemos los bucles, los espirales condensados y finalmente nuestro cromosoma. ¿Queda claro? Sí, Muy bien, Vane. Los demás, porque esto no sé si lo vieron. ¿Alguien lo vio en la prepa? Porque no es parte del temario de la prepa. Entonces, si no lo vieron, está bien. La primera vez. ¿Vale? Ahora, la cromatina, ¿cómo se va a distribuir en el núcleo? Tenemos de tres formas. Eso es en interfaz, acuérdense. La cromatina que está pegadita a la membrana, a la envoltura nuclear, le vamos a llamar cromatina marginal. La cromatina que está pegada al nucleolo, pues cromatina asociada al nucleolo, y la cromatina que no está ni en la membrana ni en el nucleolo, la vamos a llamar cariosoma. Ajá. Entonces tenemos tres formas de ver la cromatina en una fotografía de microscopía electrónica de transmisión. ¿Sale? Cromatina marginal, cromatina asociada al nucleolo y el cariosoma. Entonces, ¿qué dijimos que era el nucleolo? Se encuentra dentro del núcleo, ya, obviamente, ya lo sabemos. Ahí se va a sintetizar el RNA ribosomal. Esa es la respuesta que tienen que poner siempre que les pregunten la función del nucleolo, ¿no? Porque no es la parte central del núcleo. Puede estar pegada a la membrana, puede estar arriba, abajo, o sea, no tiene que estar en el centro, pues. Entonces, aquí solamente se va a producir este armado inicial de los ribosomas, porque estamos formando el RNA ribosomal, pero no se forma el ribosoma ahí. O sea, el ribosoma tiene dos subunidades. Se forman las subunidades y se arman afuera del núcleo. Ajá. O sea, en el nucleolo solamente se arman de forma inicial las subunidades y afuera se terminan de armar ya el ribosoma completo. Tiene tres zonas. ¿Qué es lo que me importa de aquí? Ahorita solamente que conozcan que esos genes, el 13, 14, 15, 21 y 22, son los genes que van a codificar para formar el RNA ribosomal. Los genes de los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22. Ajá. Y aparte de tener ese material para formar el RNA ribosomal, también vamos a tener que nos sirve para formar la RNA polimerasa 1, que la vamos a ver después en bioquímica, y los factores de transcripción. Entonces también nos sirve para la transcripción, porque también la transcripción ocurre en el núcleo, ¿sale? Entonces ahí mismo se tienen que sintetizar los factores de transcripción, ¿vale? Entonces, recuerden, 13, 14, 15, 21 y 22, porque eso se los van a preguntar un montón. Ajá, y ya, la envoltura nuclear, que es prácticamente idéntica a la membrana que acabamos de ver, va a estar formada por dos membranas. Aquí no son dos caras, o sea, cada membrana sí tiene dos caras, pero la envoltura nuclear es mm, como si la membrana que vimos, pero como si diera vuelta en U.
Vean aquí el dibujito. Entonces, aquí arriba vendría tanto una cara externa como una cara interna y gira como si diera vuelta en U, ¿ya vieron? Entonces, por eso pareciera que son dos membranas, pero realmente es una que está girando en los poros y forma una membrana interna y una membrana externa, pero realmente es la misma membrana. Ajá. Nada más que porque se dobla a nivel de los poros, por eso es que parecieran dos membranas. Entonces lo vamos a ver así como si fueran dos, aunque quiero que recuerden que es la misma. En los lugares donde se flexiona, tenemos este espacio, este hoyito que se llama espacio cisternal perinuclear, y a lo que tenemos dentro se llama complejo de poro, o sea, son los lugares donde va a transportarse las sustancias hacia afuera y hacia el interior del núcleo. Ujú. Entonces, ¿cuál es la función de la envoltura nuclear? Pues separa el nucleoplasma del citoplasma y sirve como una barrera permeable selectiva para salvaguardar al DNA. Si no, imagínense, cualquier cosa podría entrar al núcleo y dañar nuestro ADN. Si de por sí es súper susceptible el ADN, ahora imagínense si no tuviera la envoltura nuclear, pues ya estaríamos todos mutados. ¿Ok? ¿Cuáles van a ser las diferencias? Bueno, la membrana nuclear externa la tenemos hacia el citoplasma, no hacia adentro del núcleo, sino hacia afuera, ¿no? Hacia el citoplasma. Y esa misma membrana, niños, no sé si lo vieron así en biología, pero esa misma membrana forma el RER, forma el retículo endoplásmico rugoso. Entonces, el RER es una continuación de la membrana nuclear externa. Entonces, esas subunidades ribosomales que vimos, que se forman en el nucleolo, se expulsan del núcleo y ahí en el RER, pues se van uniendo a esa membrana, se van pegando y ahí se unen y se forma el ribosoma. Por eso es que se llama retículo endoplásmico rugoso, ¿no? Porque tiene ribosomas pegados en su membrana. Y se va a unir porque el núcleo no está bailando en el espacio, está unido al citoesqueleto a través de estos filamentos que se llaman bimentina, bimentina. Entonces la bimentina une la membrana nuclear externa al citoplasma para que el núcleo no esté bailando, esté fijo al citoplasma, al citoesqueleto. ¿Sale? Y la membrana interna, pues esta está hacia adentro, por lo tanto, ve hacia el nucleoplasma, no tiene ribosomas, y esta va a estar sostenida también por filamentos del citoesqueleto que se van a llamar láminas nucleares. Y esto es bastante preguntable. La bimentina se comunica con la membrana nuclear externa y las láminas nucleares con la membrana nuclear interna. Hay enfermedades que se relacionan con la bimentina y con la lámina nuclear, que después van a ver. Entonces, en personas que tenemos defectos en ellos, pues va a haber una alteración directa en el núcleo. Ajá. Por eso sí es importante que las recuerden. Estas láminas nucleares, véanlas. Aquí el ejemplo para que vean cómo sí es una doble membrana. La membrana interna es la que está unida a esta red amarillita de láminas. Y vean cómo gira aquí a nivel del poro hacia la membrana externa, que es donde se empiezan a pegar estas bolitas moradas, que son los ribosomas, ¿no? Entonces, pareciera que son dos membranas, pero realmente es una que se está plegando. Ujú. ¿Para qué le van a servir estas láminas nucleares? Pues estas láminas le van a dar sostén al núcleo, permiten la división celular, permiten la transcripción y hasta la regulación de genes. Entonces, esas láminas nucleares las van a ver en embrio cuando el núcleo empieza a desaparecer. Lo primero que tiene que quitarse son las láminas nucleares. Si no se quitan las láminas nucleares, pues el núcleo jamás podría separarse. Entonces, necesitamos quitar esas láminas nucleares para que el núcleo empiece a separar sus componentes y entonces se libere el material genético para la división celular. Ujú. Y ese es el complejo de poro que les decía, que tiene una canastita que va a permitir que entren y salgan sustancias hacia el exterior y el interior del núcleo, pero son cosas extremadamente pequeñas. O sea, aunque todo este porito mide 80 nanómetros de lado a lado, por el espacio que tiene solamente caben lo que sean menor a 9 nanómetros. Ajá. O sea, si mide más de 9 nanómetros ya no puede pasar. O sea, es muy, muy regulado el paso hacia el núcleo, tanto para afuera como para adentro.
¿Sale? Ahora, ese transporte, ¿en qué cambia con respecto al de la membrana celular? Bueno, ese transporte va a tener, necesitamos proteínas que le digan, hey, esto va para afuera, esto va para adentro. Si no tenemos esas proteínas, el núcleo no lo puede ni meter ni sacar. ¿Cómo se llaman? Pues bien fácil. Si va para adentro, se le tiene que pegar una proteína que se llama importina. Si va para afuera, exportina. Y aquí es transporte activo siempre, siempre, siempre es transporte activo, pero no ocupa ATP, ocupa su primo, se llama GTP. Ajá. Es una molécula muy parecida al ATP, en lugar de tener adenina, tiene guanosina, ¿no? Guanina. Y esta guanina se une a 3 fosfatos y por lo tanto se llama GTP. Es lo mismo que el ATP, pero en lugar de adenina tiene guanina. Y las moléculas muy, muy, muy pequeñitas pueden atravesar hasta por difusión simple sin necesidad de unirse a una importina o una exportina. ¿Sale? Como les decía. Entonces, vamos a ver los ejemplos, ¿ok? Ejemplo de célula binucleada, que también lo vimos ayer, ese está teñido con H y Y, es un hepatocito, vemos cómo está binucleado. ¿Qué cara tiene ese núcleo? ¿Es cara abierta o cara cerrada, Vanessa? O quien quiera ayudar. ¿Son núcleos de cara abierta o cara cerrada? Cerrada. Cara cerrada. No, porque estamos viendo nucleolos adentro. ¿Ya vieron los nucleolos? Esos ojitos, parece que le están haciendo ojitos el hepatocito. Pues está viendo. ¿Por qué le vemos el nucleolo? Porque tiene eucromatina, por lo tanto son núcleos de cara abierta. Cerrada si estuviera todo negrito completamente. Ujú. Otro ejemplo, esa es una célula parietal del estómago. Esta también es una célula binucleada, ¿no? Le vemos sus dos núcleos, también son de cara abierta. Una célula multinucleada, esta célula no existe en la vida real, o sea, no es una célula del cuerpo, se forma por la fusión de macrófagos y se llama célula de Langhans o célula de reacción a cuerpo extraño. Entonces, todos los núcleos que tiene es porque se fusionaron muchos macrófagos y esta es un ejemplo de una célula que se va a formar, por ejemplo, en la tuberculosis. Entonces, se juntan muchos macrófagos para intentar comer al bicho y forman esta megacélula que se llama célula de Langhans. No la vayan a confundir con la de la piel que se llama célula de Langerhans. Esta es Langhans o célula de reacción a cuerpo extraño. ¿Mm? Otra célula multinucleada, la fibra muscular, el rabdomiocito, también, vean ahí en la foto, salen 5 núcleos, ¿no? Casi 6. Y ya vieron su birrefringencia de la que decíamos, que siempre se ve en una zona clara y una oscura en la fibra muscular, pues es otro ejemplo. Hay un ejemplo donde hay una célula, perdón, más bien, en nuestro cuerpo, con un núcleo grandototote multilobulado y poliploide. Poliploide porque tiene mucha más información genética que las de más de 46 cromosomas. ¿Cómo puede haber una célula que tenga más de 46 cromosomas? Bueno, existe el megacariocito. Es una célula que hace endomitosis, no hace la mitosis completa, o sea, va a dividir todo su citoplasma, o sea, divide todo, pero no se separa. O sea, no se forman dos células hijas, se divide, pero se sigue quedando dentro de la misma célula. Por eso es una célula grandototota multilobulada, perdón, y con mayor información genética. Esta célula, se las presento, es el precursor de las plaquetas. Ajá, de ahí vienen las plaquetas, se va fragmentando el megacariocito en múltiples cachitos y cada cachito es una plaqueta. Otro ejemplo de célula multilobulada que ya se los había enseñado ayer, el neutrófilo. Ajá, esa es una tinción con Wright, ya lo saben, es sangre. Hay un montononal de eritrocitos alrededor de ella y eritrocitos enfermos, ¿eh? O sea, véanlos, hay muchos eritrocitos que no tienen la forma típica de eritrocito bonito. Pero quiero que identifiquen cómo se ve el corpúsculo de Barr. ¿Ya vieron el bracito que tiene en el núcleo? Este de aquí. Ese es el corpúsculo de Barr. Entonces, este es el frotis sanguíneo de una mujer, ¿no? Porque le estamos viendo ahí el cromosoma X.
Ahora, quiero que todo lo que vimos del núcleo, alguien se atreva a describírmelo. Su localización, la forma, su relación, si es de cara abierta, cara cerrada, esa es una neurona. ¿Quién se anima? O les digo yo, a ver. Emilio Juárez, describe, por favor, el núcleo de esa neurona. Es excéntrico. ¿Es excéntrico? Bueno, además, ahí se ve un poquito central, pero bueno, está bien, excéntrico, ajá. mm, por la forma, es redondo. Ah, es redondo, mm, de cara es abierta o de, cerrada. este, de cara cerrada. Abierta, le estamos viendo nucleolo, mira, Emi. Aquí está, mira. Ah, Te está viendo. Ajá. sí. Entonces, de cara Es, abierta, tiene eucromatina. Muy bien. y por el tamaño es 3:1, o sea, Es está 3:1. Muy bien, entonces un tercio de la célula es núcleo. Excelente, muy bien, Emilio. ¿Sale? Entonces se los presento a la señora neurona, que la veremos más adelante. Y a la microscopía electrónica de transmisión podemos ver estos poros nucleares, ¿no? Vemos cómo viene la cromatina, 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 cromatina y de repente un espacio. Es porque ahí hay un poro. Cromatina, espacio. Cromatina, espacio. Ajá, entonces esas zonas donde no se ve tan oscuritas a la microscopía electrónica de transmisión es porque ahí hay un poro nuclear. Y listo, terminamos núcleo justo a tiempo. Entonces nos vemos 12:30 para comenzar los organelos membranosos. Es un montonal de información, perdón niños, pero pues sí, es un curso muy intensivo. ¿Sale? Nos vemos 12:30. Sí. Gracias, profe.